Hola, hola, bienvenidas a Reconectadas. Aterrizamos en tech sin instrucciones y muchas pestañas abiertas. Aquí compartimos lo que aprendemos y lo que nos frustra. Y todo eso que nadie te explica cuando decidís reinventarte desde cero. Bienvenidas a este espacio en el que 4 mujeres nos atrevimos a dar el salto a tecnología. Y hoy nos reconectamos para hablar de lo que nadie te cuenta, cómo reinvertirte y entrar a trabajar en tech. Vamos a empezar presentándonos. Hola, soy Ayese Morales, soy mexicana, mamá y lidero proyectos de educación. Yo empecé diseñando logos y ahora trabajo en una EdTech global, liderando proyectos de educación y utilizando AI para optimizar procesos. Yo soy Camila Baraja Saleh, colombiana, coach de líderes y fan de humanidades digitales. Reinventarme para mí fue una grata coincidencia porque salió de querer explorar muchas industrias muy distintas. En mi vida pasada fui periodista y quería vivir de escribir. Bueno, y yo soy Nati G, así es como me conocen en redes, soy argentina, especializándome, o para algunos puede que parezca que sé bastante o algo de Web3, pero cada día especializándome mucho más, y también en negocios digitales, tratando de acompañar a empresas que quieren transformarse digitalmente. Y antes de estar en blockchain, trabajé muchos años en distintos tipos de industrias, la última en industria de desinfectantes para el hogar, así que si alguna vez tuvieron que usar algo para sacar bacterias y cuidar a su familia, seguramente estuve en sus casas. Wow, eso no lo Yo vi soy venir. Cinta Verges. Sí. Y yo soy Cinta Verges, también soy mamá española y bueno, yo pensaba que me dedicaría toda mi vida a ser profesora de instituto, de preparatoria de historia y acabé trabajando en tech donde pensaba que nunca podría ascender y a día de hoy pues soy directora de operaciones en una startup de educación, en tecnología y en innovación. Así que, como veis por nosotras 4, pues reinventarse es posible. Para aquellas que nos escuchan por primera vez o no han visto el primer episodio, en el episodio anterior nos presentamos, contamos cómo nos conocimos y empezamos a hablar un poquito de cómo fue que nos reinventamos y cómo fue que empezamos a trabajar en tech. Así que hoy vamos a hablar un poquito más de esto y nuestro objetivo es que pues sepas, si no lo sabes o si estás dudando, que reinventarse no es un acto de magia ni es suerte y que además es posible, con estrategia, con paciencia y también pues equivocándonos mucho en el camino. Así que vamos a empezar haciendo una ronda rápida de preguntas y la primera pregunta es que pues definamos qué es reinventarnos profesionalmente, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Es cambiar de sector? ¿Es cambiar de rol? Así que si queréis empezamos por orden alfabético. Ayesa, ¿qué es para ti reinventarte profesionalmente? Creo que es el permitirte explorar nuevas posibilidades. ¿Cami? Para mí es preguntarse muchas veces uno qué quiere y qué sigue. ¿Nati? Ay, qué difícil. Para mí es hacer algo que nunca te imaginaste que ibas a poder hacer. Y yo definiría reinventarte como salir de la zona de confort y de lo que esperabas que iba a ser tu vida laboral en los próximos 5 años para hacer algo totalmente diferente. Sí, justo. A mí me parece que cuando respondí como el preguntarte muchas veces qué quieres hacer, es también como qué realidades distintas a la que tienes ahorita te puedes imaginar. Hace poco estaba haciendo un ejercicio de coaching en el que estás comparando como tu pasado con tu presente y tu futuro. Y estás un poco dialogando qué es lo que buscas para hacer un cambio profesional en este caso. Y me encontraba que pasaba esto de si tú realmente empiezas por creer que hay como un mundo distinto al que ya conoces, es como un gran inicio para empezar a buscar otras oportunidades o abrirse otras puertas. Pero antes de irnos al presente de donde estamos ahorita, me gustaría preguntarles de qué trabajaban antes de entrar a Tech, como si alguna vez preguntaron que, o sea, se preguntaron a sí mismos si era posible cambiar de carrera. ¿Hay un orden específico o podemos ir contestando como nos nazca? Como les nazca. La Como valiente nos primero. Pues es que es curioso porque más allá de creer que hay otras posibilidades, de verdad creo que es el permitirte experimentar aún
sin plantearte esas múltiples posibilidades. O sea, cuando yo empecé a trabajar en educación, porque yo les decía, yo estudié diseño, yo empecé en la carrera diseñando logos, ya saben, ¿no? Que para el primo, que para el amigo que va a iniciar el proyecto. O sea, yo empecé así y cuando entro a Métele más educación, diseño. exacto, sí. Y cuando entré a educación a dar clases, yo de verdad me veía regresando al mundo de diseño. O sea, como que yo decía, me voy a dar estos 2 años para dar clases y después ya voy a empezar a hacer más branding. E incluso yo empecé la maestría en marketing, tomaba cursos de creación de contenido para redes sociales, porque yo juraba que iba a regresar. Y de repente, como que una cosa llevó a la otra y yo empecé a crecer en el mundo de educación y llegué a las startups. Entonces, como que llegó un punto en que me tuve que detener y decir, bueno, ¿realmente quiero regresar a hacer diseño, a enfrentarme al métele más diseño? Y a muchas veces estar mal pagada, o mejor sigo en esto que me apasiona y que además veo que tiene mucho futuro. Entonces, por eso creo que no necesariamente tienes que ver esas posibilidades. Muchas veces tienes que permitirte experimentar dentro de esas cosas que aparecen en tu vida. Que es un poco como yo lo escucho al menos, es Bueno, el dejarte llevar, que fue mi caso. Para mí sí, el estar explorando distintas industrias fue como ir experimentando, ir viendo cómo iban funcionando y qué me iba gustando y qué no. Por ejemplo, gracias a eso, y tengo clarísimo que no voy a volver jamás al sector público porque me fue muy mal, pero tengo claro también que estoy abierta a trabajar en distintos tipos de startups porque hay muchísimas industrias muy variables, de las que uno puede aprender mucho y las que uno puede encontrar cómo aportar ese valor. ¿Cómo fue para ti, Nati, como es este cambio, esta transición de antes trabajaba en tech y ahora pues tengo una carrera muy distinta? No, antes no trabajabas en tech, al antes revés, trabajabas en algo distinto a tech. de hacer ya productos de estaba cambiando, limpieza a tech. Y exacto. ya estaba cambiando de rubro otra vez. Y imagínense que para mí, chicas, es un cambio enorme, porque si ustedes se ponen a pensar, cuando yo empecé a estudiar allá, cuando era todo blanco y negro, casi, em, no existía blockchain, no existía inteligencia artificial, no existían un montón de tecnologías, casi les diría que no existían cosas mismo en la computadora, o computador, como le digan, más que generar tus propias slides o cosas visuales en Word y no mucho más, no había mucho. Entonces la tecnología, que de hecho yo quería ser programadora de chica, y entré a un colegio que es tecnológico y que tenía diferentes como carreras o colegio de grado secundario, ¿no? Una universidad que tenía distintas cosas. Y yo entré ahí, le pedí a mi mamá, era súper caro, tuve siempre una beca porque no había posibilidad de que me lo paguen completo. Y eso pedía que me esforzara estudiando para mantener ese beneficio. Pero yo entré ahí pensando que iba a programar y que, no sé, tal vez iba a lanzar un cohete al espacio o algo así gracias a lo que yo programara. La cuestión es que me aburrí muchísimo. Estaban esas, como que todas esas materias o esas, sí, como cursos de estudio eran súper aburridos, no eran aplicados y yo dije, esto no es para mí, yo esto me voy a morir del aburrimiento. El lenguaje que en ese momento estaba de moda se llamaba Pascal. Y aunque la lógica la entendía, yo quería, no sé, que con eso un robot andara. Y no servía más que nada que para decir hola mundo. Y yo dije, esto no es mío. Y ahí tuve un gran profesor que era de química y que me mostró en una clase para elegir qué queríamos estudiar en ese colegio, algo útil. Y dije, esto está genial. Y terminé saliendo por el lado químico, creo, porque me robaron el corazón con mostrar que había algo útil que se podía hacer aplicando eso que yo iba a estudiar. Y eso me llevó por mi carrera durante años. Pero siempre mi corazón en la tecnología estuvo, y creo que recién ahora me animé a saltar y a convertirme y a empezar a aprender, y por eso decía, no es que sea experta, estoy todos los días aprendiendo porque esto está cambiando minuto a minuto. Pero creo que ahora es donde más me gustó meterme porque siento que hay mucho por hacer, que hay aplicaciones posibles y ahí es donde yo veo mi utilidad como misión en esta vida. Pero si no hubiera sido así, hubiera creo que seguido haciendo lo que venía haciendo, que me gustaba, me hacía feliz,
pero que también me pedía a gritos cambios, y cambios de otro tipo. Creo que cambios en la forma de trabajar, en la vida, en qué cosas valorar, cómo dejar huella. Qué interesante, Nati. Pues yo en mi caso es curioso porque además de grabar este podcast, resulta que mi sobrina mayor ha entrado en la universidad a hacer ingeniería química, por cierto, Nati. Y pues bueno, hay muchas ¡Qué tía conversaciones. joven! Sí, soy la tía guay, por supuesto. Eh, y bueno, justo pues he reflexionado mucho, ¿no? Y sobre todo, esto que voy a contar, por si nos está escuchando a lo mejor alguien más joven, que recién entra en la universidad y no está muy convencida de lo que está haciendo, yo siempre pensé que yo sería periodista. Y yo empecé la carrera de periodismo y bueno, fue un año en el que estuve muy involucrada sobre todo en estar en el bar y en salir de noche de juerga. Pero realmente... Conociendo personas a quien entrevistar, obvio. Exacto. Periodismo de investigación de la calle. Y bueno, me di cuenta que no me gustaba. Además, hubo como muchas más razones personales, que igual esto es un tema para otro vídeo, hablar de nuestra educación formal, ¿no? Pero salté de ahí a estudiar la carrera de Ciencias Políticas porque fue como la única que vi que tenía de todo. Tenía historia, tenía economía, que a mí en el fondo es lo que siempre me ha gustado, no quedarme quieta en una cosa o especializarme. Y a mí me hubiera encantado irme a estudiar fuera, pero por la situación económica de mi familia no se podía. Terminé la carrera y me hubiera encantado dedicarme a lo que es relaciones internacionales, diplomacia, tampoco podía porque exigía un esfuerzo económico. Lo otro que me gustaba mucho era ser jefa de gabinete o de comunicación, entrar en política, que es muy complicado y más yo que vivo en una ciudad pequeña. Así que siempre lo que veía era puertas que se cerraban ante mí. Y en ese punto, cuando salí de la carrera, pues bueno, decidí pues hacer otras cosas. Y llevaba muchos años dando clases particulares y a mí me gustaba y dije, hey, pues ¿y por qué no me hago el máster para ser profesora? Que es un poco la exigencia aquí en España para ser profesora de secundaria, de preparatoria, de high school. Necesitas tener tu carrera universitaria y luego un máster. Y con más cosas en el camino, pero para no enrollarme, fui a eso. Y descubrí que me encantaba enseñar y ya dije, buah, esto es lo mío, genial. Además entré a trabajar en el colegio donde yo había estudiado y dije, pues, es el destino, este es aquí, ya está, me voy a jubilar aquí. Y pues la vida dijo no. Justo. Por muchas razones. Por muchas razones, entre ellas pandemia y demás, fue como, necesito hacer otra cosa. Y pues la vida me llevó a el mundo tech a través de la parte de la usabilidad y la experiencia de usuario. Y yo dije, pero ¿y qué hago yo aquí? O sea, yo las primeras dije, me acuerdo, voy a contar una anécdota muy avergonzante. Yo De esas recuerdo muchas que tenemos. No, pero esta es muy vergonzante. La primera semana que yo estuve en una empresa tech, estaba hablando con la persona responsable de marketing y me dijo algo de que había que hacer una landing page y yo me quedé pensando, ¿qué será eso de una landing page? Y es real. Y pasó eso. Y ahora, años más tarde, me encuentro de directora de operaciones de una empresa que, bueno, quizá no es 100% EdTech, pero sí que es innovación, transformación y toca temas de diseño y de tecnología. Es decir, que se puede y yo creo que al final lo que me ha ayudado mucho a lo largo de los años, lo que yo en un principio pensaba que era ser una persona muy inconstante, que no tenía nada claro en la vida, que a mí me decían, es que has cambiado tantas veces, es que no tienes nada claro en la vida, es que no vas a conseguir nada, tienes que centrarte, ¿no? Porque aquí existe esta mentalidad de tú tienes que escoger una carrera, dedicarte a eso y si puedes entrar en una empresa y estar 40 años ahí hasta que te jubiles, mejor. Eso es sinónimo de que lo has hecho bien en la vida. Entonces, claro, yo que di tantos saltos, la gente decía, esta chica no está bien. Que no les falta razón, por otro lado, pero por otras razones. ¿Qué hacemos con Cinta? Por favor, alguien que... Exacto. Y justamente lo que me ha ayudado a prosperar en tech y a ser buena en mi trabajo a día de hoy en operaciones es que de todas esas experiencias me he llevado algo y he aprendido algo y he visto tantas cosas, he estado en tantos sectores, además de trabajos que luego yo he tenido también por fuera, desde camarera a un montón de cosas. Y todo eso es lo que me ha servido para tener un perfil único
y que tengo la capacidad de aprender muy rápidamente. Así que yo creo que para toda la gente que piensa que al reinventarse tiene un hándicap por venir de otros sectores o por haber hecho otras cosas, yo creo que justamente eso es lo que te hace único o única y es lo que, si potencias, Sí. te va a ayudar, porque es lo que nadie más va a tener. Es decir, si eres una periodista que va a tech o no sé, cualquier carrera o cualquier background profesional, pues creo que te puede ayudar, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el background técnico no es lo importante para entrar en tech, que siempre es como, no soy ingeniera, ¿qué voy a hacer, no? Pues no, yo creo que hay muchas cosas que puedes hacer y que puedes utilizar a tu favor. Así que, aunque hay cosas que parezcan muy complejas, yo creo que hay superpoderes de tu vida pasada que puedes utilizar. Yo es lo que os digo, para mí fue el coger una cosa, pues de periodismo aprendí cómo redactar bien, en ciencias políticas aprendí de oratoria, aprendí de economía, también aprendí a tener la mente como muy amplia, incluso trabajando de camarera y de cara al público he aprendido cómo tratar con clientes. Así que yo creo que todas tenemos ahí un superpoder de nuestra vida pasada. Así que ahora os quiero preguntar a vosotras, chicas, para vosotros, ¿cuál es vuestro superpoder de vuestra vida pasada que os ha ayudado en tech? Yo creo que lo mío suena como algo muy básico, pero fue algo que me hicieron ver, como que yo no era consciente, simplemente era mi forma de trabajar, y es la comunicación en entornos multiculturales. Como que es muy distinto cuando estamos trabajando con distintas culturas, el tipo de formato en el que nos comunicamos, sobre todo muchas veces las startups que trabajan en remoto, y es cómo nos comunicamos de forma escrita, presencial o en videollamadas, cómo llegamos a acuerdos, cómo negociamos, como ciertos entregables o ciertos deadlines. Y para mí la comunicación fue algo que puedo ver de distintas formas en distintos lugares y que premia mucho la adaptabilidad de poder entender con quién te estás comunicando y qué quieres conseguir de ese tipo de conversación. Y escuchándote, sí, también pienso que se premia mucho esa inquietud mental o esa curiosidad de querer saber más y de querer entender algo que, pues sí, al comienzo uno no tiene ni idea y uno hace preguntas como que es una landing page, porque yo también la debía haber hecho porque no tenía ni idea, pero que luego es como que parte de la jerga y del día a día, ¿no? Como de, pues claro que sé hablar ese mismo lenguaje y no me dejo dar vueltas por términos que tal vez parezcan muy complejos y de los que no tengo ni idea, sino que al contrario es como que te pregunto qué es. Y sobre todo ahorita con ChatGPT es como que me voy a volver una experta en 5 minutos, así que no te preocupes. Y en estos momentos no sé qué es eso. Bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial también, o sea, creo que hoy no podemos hablar, merece un episodio solo para eso Sí, total. porque, o sea, ChatGPT ahora mismo es mi mejor amigo, mi aliado, mi compañero en la Mi vida, mi marido asistente. está bien, pero ChatGPT, 100%. mi marido me puede faltar, pero ChatGPT no, en este punto en el que me Me encuentro. encanta, sí, total, total. Sí, Vamos Sí, a sí, mandarle un mensaje a su teléfono. Cuando escuche Cuando escuche el ya me dirá, episodio. pero cariño, Sin divorciada Eh. después del capítulo. capítulo Ay, no. 3, tu vida como divorciada en tech. Bueno, chicas. No, un abrazo para aquí, para todas nuestras parejas que nos aguantan día a día y nuestras familias y todo. Ayesha, Sí, total. venga, tu turno, tu superpoder de tu vida pasada, además de saber diseñar logos. Sí, que me ha servido mucho, ¿no? Porque al final lo que dices, saber diseño, saber de un poco de UX, eso te ayuda cuando entras al mundo tech. Total. Pero creo que mi superpoder, se me ocurren dos cosas. Primero, yo soy muy estructurada, o sea, como que mi mente necesita tener una estructura y un proceso lógico. Entonces, eso al tener, sí, chocolate, al liderar proyectos es como muy bueno porque entonces entiendes cuál es el orden lógico de hacer las cosas y entiendes cómo influye el que si una actividad no sale, cómo eso afecta a las demás. Entonces, para mí, planear cualquier cosa me es muy fácil. O sea, así como te planeo una fiesta de cumpleaños, una salida, te planeo el gran proyecto, ¿no? Porque en mi mente eso es muy fácil. Y creo que por eso llegué a donde estoy, a liderar proyectos y no solamente uno a la vez, sino que puedo liderar varios a la vez. Pero lo otro que iba a decir, y que justo en este momento se me olvidó porque
TDA, pero era más bien como, creo que, era un poco lo que hablábamos la sesión pasada de el síndrome del impostor. Creo que lo puedes utilizar a tu favor, porque el hecho de que yo no me sentía al nivel de los demás y el sentirme tan incómoda por no entender que era una landing page o yo como empecé en blockchain, el no entender qué era esto, qué era una wallet, qué era una llave y esas cosas, era como, ahora me tengo que poner a estudiar para entender. Y entonces tal vez inteligencia artificial en ese momento no era tan común, pero entonces yo entraba a las clases, ¿no? O sea, era un poco como, sí, ver qué estaba pasando dentro de la clase, cómo se estaba dando, qué estaban comentando los estudiantes, pero por otro lado era, yo necesito aprender y yo necesito entender qué está diciendo esta persona para poder hablar el mismo idioma. Y también creo que me ayudó mucho el que yo siempre he trabajado de la mano de los expertos. O sea, al final, a la vez que ellos explican, yo aprendo y eventualmente aprendí a hacer las preguntas. O sea, como decir, bueno, no lo sé, explícame. ¿Qué es una API? ¿Qué es este lenguaje? ¿Para qué sirve? Y creo que ese soltar síndrome del impostor, aunque en su momento fue un aliado, después soltarlo también me ayudó mucho como para seguir aprendiendo. Las Eugenias que nos acompañan Las Eugenias, en nuestra vida. Gracias, Eugenias. Quien no pille esta referencia, pues puede ir al episodio 1 y entenderá por qué a partir de ahora Eugenia es como hablamos a nuestras voces interiores del síndrome del impostor, gracias a Cami. Justo una cosa, Ayesa, yo creo que es importante no olvidar esto, porque creo que has dicho una cosa muy interesante yo siempre me he acompañado de los expertos. Creo que cuando no tenemos un background técnico, tendemos a olvidar que nosotras también somos expertas en nuestro tema. Sí. Aunque no seamos expertas Sí. en programación, aunque no seamos, también somos expertas en otro área y no tenemos que hacer de menos nuestra área de expertise, porque es tan importante como ellos. Hubo una persona del sitio donde nos conocimos, trabajando en común, una persona muy senior, que una vez me dijo una frase que se me agradó mucho y es, esta persona era quien lideraba a todo el equipo técnico de programadores y decía, es que los programadores muchas veces son como cavernícolas, lo decía con todo el cariño y el buen sentido de la palabra, de ellos están en su cueva programando, pero no saben cómo comunicarse con el resto del mundo. Y yo creo que esto, y él lo decía en un tono totalmente positivo, simplemente como constatación de los hechos. Y creo que es importante que yo creo que muchas veces en tech, las personas que no tenemos ese background jugamos como traductoras o transistoras de estos aspectos técnicos con el resto del mundo y con el delivery. Y entonces también somos expertas en lo nuestro y no hay que olvidarlo. Nati, cerramos ronda. Que para ti, ¿cuál fue tu superpoder que te trajiste de hacer detergentes? Es difícil de sacar algo de ese momento tan directo, pero creo que la curiosidad. Yo, a ver, mi formación formal, valga la redundancia, es química relacionada a la industria alimenticia. ¿Cómo llegué de eso a trabajar en industria del tabaco, en industria de la limpieza y la desinfección? Fue aprender y tener curiosidad, porque no había estudiado para eso. Es cierto que había cosas comunes, había una base común, pero me hablaban de cosas, no sé, el nombre de una molécula, por decir, de algo que desinfectaba, y yo decía, ¿qué es eso? Y era salir a buscar en libros, ni siquiera casi que en Google en algún momento. Después pasé a la parte más como dura de ingeniería y de máquinas. A hablar de motores, de revoluciones, revoluciones de cómo giran los motores y el torque y las fuerzas y que la palanca que hace. Yo no soy ingeniera, entonces era también como entrar en un mundo aún más extraño. Creo que lo que me salvó de eso, no sé si la frase que ahora está de moda que es fingir demencia, pero un poco es, ok, no lo sé, pero nadie lo sabía y en algún punto aprendieron. Entonces, ¿por qué yo no podría hacer lo mismo? A mí me mata mucho la curiosidad. Y ahora sí, hablando en confianza, porque igual nadie nos escucha, el tema es que yo a veces me meto en cosas que después no sé si puedo salir, pero estoy convencida de que las voy a sacar. Las voy a hacer, las voy a hacer andar. Y a veces después digo, ¿a dónde me he metido?
Pero creo que esa cosa del no quedar mal, del ser responsable y saber que de ahí tengo que salir con una respuesta, me obliga a dar ese paso, esa milla extra para poder llegar a ese aprendizaje y a ese conocimiento. Y eso me ha mantenido en movimiento. También me molesta mucho la inoperancia, la ineficiencia, las cosas que no son tan perfectas como creo que pueden ser. Entonces, por más que algo funcione, y eso es un poco lo que me mantuvo viva en mi trabajo anterior a pasar a la tecnología, era que me parecía que había cosas muy lentas o que había cosas que la tecnología o las herramientas avanzaban y seguíamos como... Me hace acordar, hay un video que es una persona como en una reunión de marketing que lo voy a buscar para compartirlo en algún momento, que es como que el lenguaje de toda esa mesa de diálogo son todas palabras en inglés y el que está sentado no entiende nada, y a medida que pasa la charla, ese hombre que está ahí sentado y no entiende cada vez va retrocediendo hasta ser el neandertal con un palo pegando sobre una piedra, o sea, sintiéndose como tan obsoleto y tan fuera de lugar. Bueno, yo me sentía así en algún momento, como estábamos con el palo haciendo fuego entre dos palitos cuando había algo para prenderlo más rápido. Y entonces iba con mis propuestas de ¿y qué tal si lo hacemos así? Y si sumamos tecnología acá y tenemos estos sensores y podríamos usar los datos para esto y para aquello. Y era, bueno, Nati, no hace falta. Y yo, no, sí hace falta. Y convencidísima y mostrando que se podía hasta que me cansé. Me cansé del no, me cansé de que las cosas iban a otro ritmo y las entendí porque el negocio funcionaba y andaba con lo que había. Entonces era, bueno, no es mi lugar, ya acá no pertenezco. Y ahí es donde salté. Y creo que esa curiosidad es la que hoy me mantiene viva y en algún punto a veces me desespera y me da ansiedad y me hace sentir mal porque es como que nunca siento que llego. Porque eso es otra cosa. Es haber también elegido pasar de un auto con caja manual a una velocidad crucero a pasar a un auto deportivo con caja automática que acelera de 0 a 100 en no sé cuántos milisegundos. Y tenés que estar preparada para esa aceleración. La tecnología es todo el tiempo ir a máxima velocidad y no perderse nada en el camino, ir paseando y disfrutando mientras las cosas pasan hacia el lado nuestro. Y me gusta, esa adrenalina me gusta. Entonces creo que eso, la curiosidad, el sentir que tengo un desafío permanente, las cosas que siento que me aburren y me estancan, me inyectan. A veces antes me costaba más, como decía Sin, por esa cultura o esa enseñanza que nos dieron, donde años de estar en un lugar era confianza y reputación, y ahora es, no me importa, o sea, esto ya está. O sea, ahora sí siento que tal vez por la vejez, decir, ya no pierdo La nada, vejez. listo. Y la vejez. La Cambiemos, gente que nos salgamos está de acá. escuchando solamente en audio y no esté viendo el vídeo se estará imaginando a Nati como una amable ancianita. No es el Que caso. acá sí, mi ¿vale? andadora. No es el caso, por favor, no os imaginéis No, eso. pero ni a ver, muchísimo chicas, y esto menos. será capítulo de otra charla, pero mujeres. Hay una gran charla que es, y sobre todo los que vienen de vida corporativa, mujeres que están en edad de ser madre, alarma. Mujeres que pasaron la edad de ser madre y se empiezan a hacer mayores, alarma. No es lo mismo un hombre de 40 más o 50 más que una mujer. Y no digo que esté bien, digo que así funciona el mundo. Entonces también es eso, es uno viene con ese chip que se tiene que sacar. Yo a veces estoy con gente joven, a veces no todo el tiempo, en tecnología la gente es muy joven, y me dicen, no pareces la edad que tenés o la energía que tenés. Pero creo que también eso es importante, uno tiene que aguantar ese ritmo, y eso es entrenamiento o es estar dispuesto a adaptarse a ese ritmo más acelerado que por ahí viniendo de otra industria es como que uno está más en la silla, cómoda, las cosas pasan a su ritmo, es diferente. O sea que trabajar en corpo te hace ver más joven, si vas más lento. Creo Ok. que no, te vas envejeciendo siendo joven. Es como que vas haciendo, no Pero sé, yo siento que en corpo también las velocidades son menos que en startups. Sí, claro. O sea, por eso lo digo, porque Próximos capítulos hablaremos sobre esto, sí, pero no sí, sé, sí, yo sí. creo que una startup te envejece más que sí, te envejece más, pero te mantiene jovial tal vez en lo mental o en la La energía, en agilidad esta cosa de que mental. puede ser, yo me imagino así como esas fotos de mujeres con sus pelos plateados y bronceadas y arrugaditas, pero que andan esquiando y bajando la montaña a puro riesgo.
Y en el caso por ahí de Corpo, con mucha menos edad, sos la misma mujer, pero jugando a las cartas con amigas. O sea, es como que el ritmo, la vida es otro. La vejez llega o te acelera el ritmo, pero la energía, o sea, lo vital que tenés que estar o en lo que te transformás, creo que cambia. Y de vuelta, tal vez uno estereotipa un poco por la gente que conoció en el camino. Y si yo no quiero llegar a esa edad así, yo quiero llegar a esa edad como la viejita que baja esquiando en la montaña, si me dan las piernas, y a eso voy a ir. Interesante. No sé si quiero llegar como una viejita a esquiar, pero No, está yo bien. quisiera ya estar disfrutando la vida y tomando, como decimos nosotras, el mojito en la playa, pero bueno, me refiero a la Sí, sí. vitalidad. Ok, entonces pensemos o pasemos al siguiente así pregunta o tema para entrar más a fondo con esto que hablaban recién, que tiene que ver un poco con esto de no es un camino lineal, ninguna de nosotras dio una receta y la otra hizo exactamente lo mismo, cada uno siguió como su mundo, su forma de encarar esto y encontró su manera de ubicarse, por lo cual esto no es magia, no hay algo que esté ya predestinado, cada uno encuentra su camino, pero ahí sí, como decían, en estos trucos o estrategias en que cada una encontró dentro de su caja de herramientas y sus cosas posibles a aplicar, cómo sobrevivir. Hablando también de la viejita que bajaba por la montaña, cómo no morir en el intento. Entonces ahí un poco también era esto, ¿qué usaron ustedes para salir de estas situaciones, para sobrevivir, o esas herramientas como esa navaja suiza donde tenían toda la mano para cualquier cosa cuando no lo supieran hacer? Y para en esa situación de ya sea la transición o ya haber entrado al mundo tech, no arrepentirse y volver atrás, porque creo que eso también es una de las cosas que nos puede pasar. Bueno, voy a probar, me meto en esto y a la primera que uno se siente un poco fuera, decir, ay, ¿cómo la cagué? Vuelvo para atrás y vuelvo al viejo mundo. Y no, hay que seguir intentando. Entonces, ¿qué hicieron ustedes para, para usar esas herramientas o truquitos especiales que lograron que sigan estando acá y que no se hayan arrepentido? Yo tengo uno no convencional y otro convencional. El no convencional fue Ay, que tengo miedo. coincidió con que cuando yo empecé a trabajar en una startup, coincidió con que yo empecé también a hacer una maestría y acaba de terminar una relación muy larga. Entonces tenía una tusa horrible y toda mi energía y atención fue a evadir ese dolor y estar como súper concentrada en el trabajo y en el estudio y como que mi vida girara en torno únicamente a eso, iniciar absolutamente nada más. Cami, Entonces, pero explica que es una tusa para los que no han convivido con tienen que conocer colombianos. Karol ¿O G, no han si escuchado están a Karol escuchando G? este podcast, tienen que haber escuchado a Karol G, lo siento. O si no, están en una cueva. O sea, me indigno. Si no saben qué es una tusa. Van, investigan a Karol G, escuchan la canción Y y luego, después bueno, van con Bueno. ChatGPT a definir qué es una tusa. una tusa es un desamor. ¿Sí? ¿Se entiende? En todos. Ok. En todos, Sí. sí, es un desamor. Es cuando te parten el corazón y sientes que no hay nada más importante en la vida sino tu dolor. Em, entonces el no convencional fue el ni siquiera preguntarme qué sería volver a lo que existía antes, sino como que esto es lo que es ahora y después sería otra cosa, pero ahorita mismo como que no me planteé nunca volver a donde estaba, sobre todo porque el salario era mejor, que el ambiente laboral era mejor también, porque sentía que estaba aprendiendo mucho de personas que admiraba un montón y ahí está como mi más convencional herramienta que utilicé durante este tiempo y fue el primero no tener miedo a hacer preguntas tontas o básicas. No me daba pena hacerlas porque era como que realmente si me puedes explicar de una manera en la que yo ahora pueda entender, como que realmente estoy como sacando esa expertise de otra persona a la que admiro. Entonces buscaba mucho como mentorías de personas a las que admiraba, hacía muchas preguntas de cómo logró esta persona hacer esto, cuál fue su recorrido. Eso fue lo que me funcionó a mí, que les funcionó a ustedes. Es curioso lo que mencionas, Cami, porque a
a mí pasa algo parecido y ahora veréis por qué. Yo también tengo como dos formas, una convencional y una no convencional, ¿vale? Para mí la convencional a mí me ayudó mucho formarme, seguir formándome todo el tiempo en temas de tech. Y aquí lo digo desde ya, es decir, si tú necesitas formarte, hay muchísimos recursos dependiendo de tu nivel adquisitivo. Yo he hecho muchísimos cursos gratis a través de Google. Aquí en el caso de España, por ejemplo, el gobierno pone a disposición a través de academias de formación un montón de cursos gratuitos para personas pues, que están empleadas o desempleadas. Y, en fin, algunos sí de pago, más costosos, menos costosos, pero formarme. A mí eso me ha dado como mucha seguridad de lo que voy aprendiendo en el trabajo, lo voy aprendiendo también de una forma estructurada a través de la formación. Y también parece una tontería, pero el simple hecho de empezar a tener títulos relacionados con ese tema es como que te da una seguridad de, ya puedo tener algo, ¿no? Pero al mismo tiempo, algo que creo que ha dicho Cami que es muy importante, y es que yo mis primeros años en tech solo vivía por el trabajo y por la formación que era para el trabajo. Es decir, yo hacía jornadas de 60, 70 horas a la semana y se añadía la formación pues mucho más. Sábados, domingos, jornadas maratonianas. Vivía por y para eso. Entonces, es verdad que me ayudó mucho al principio porque me hizo aprender y crecer exponencialmente como un cohete hacia arriba. Pero claro, eso tiene un riesgo a largo plazo, que es el burnout. Yo creo que si eso hubiera continuado así, probablemente ahora no seguiría en tech, me hubiera salido. Entonces, ¿qué fue lo que me ayudó? Quedarme embarazada. Embarazarme. Oye, es cierto, sí. ¿Queréis evitar el burnout laboral? Embarazaros y así tendréis burnout personal y laboral. Síganme para más consejos. Para más consejos, sin 0800, sin tips. Bueno, entonces, no, pero es verdad. Es decir, para mí quedarme embarazada, que mi hijo naciera, pues te pone del revés tus prioridades, ¿no? Entonces a mí me hizo decir, o paro el ritmo o quien va a salir perjudicado no soy yo, es este bebé que depende de mí. Y yo quería ser una madre presente. Entonces me ayudó a tomarme de otra forma mi vida laboral. Y ya no toda mi personalidad y toda mi persona y toda mi vida giraba en torno a mi trabajo. Y eso también me ayudó a tomar cierta distancia y poder ser más amable conmigo misma y con los errores que cometía y con la forma en la que esto. Entonces, yo creo que a mí me ayudó no a entrar, pero sí a mantenerme en tech y a reevaluar mis prioridades y mi perfil. Y realmente ha sido así. Y creo que ahora trabajo mejor, soy mejor trabajadora por ello, porque ya mi vida no es solo el trabajo y tengo otras cosas, porque me permite también ponerlo en perspectiva y que no toda mi personalidad sea mi trabajo y a lo que me dedico, ¿no? Entonces, sí, por eso creo que hay una cosa que es importante, que también ha dicho Cami, y no sé, Nati y Aye, decís, si no estáis de acuerdo, pero trigger warning y aviso a navegantes, si entras en tech y realmente quieres hacer un perfil sólido, tienes que estar concienciado de que tus primeros años van a ser de mucho trabajo, mucha formación, de invertir muchas horas y mucho de tu energía, tus pensamientos, tus recursos físicos y mentales. Porque es cierto que es muy demandante, sobre todo al principio, la curva de entrada es muy grande. Entonces, chicos, igual que os decimos, hey, todo el mundo puede hacerlo, la realidad es que también pues, requiere mucho esfuerzo. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Sí. Y yo creo que eso es importante también, ser consciente, saberlo y también saber economizar esfuerzos y energías para no quemar. Sí, yo creo ahí que todo cambio, cuando uno viene de un mundo tan distinto, tiene una curva de aprendizaje o de alcance a un mínimo deseable que lleva un tiempo, y ahí está en uno elegir esto de aprieto ese pedal a fondo y, como decías vos, a riesgo de quemarme, o voy poco a poco sabiendo que hay cosas que tengo que dejar pasar o soltar y que eso no causa angustia. Creo que ahí es un poco un trabajo personal que uno tiene que hacer adentro y cómo balancear esos tiempos. Pero sí es cierto que, como cualquier cambio donde uno venga de un mundo muy distinto, el ponerse a ritmo de los demás al principio puede ser desgastante y a veces estar así al punto de la frustración, pero ahí es donde estas herramientas o esto que han dicho de balancear con la vida personal y eso ayuda a no bajar los brazos. Y ahí quiero ver qué piensa Ayer, porque siento que en ese sentido, en algún punto ahí somos muy parecidas
y puedo pensar por dónde va a ir su respuesta, pero quiero escucharla. Sí, es que es curioso porque es cierto, cuando alguien no depende de ti, o sea, el tema de hijos, te permites darte más tiempo para aprender, para quedarte en el trabajo, para experimentar. Y una vez que tienes un pequeño ser que depende de ti, muchas cosas cambian. También depende mucho de la personalidad, porque al final yo, eh, desafortunadamente, em, como mi ser, mi valía la he puesto mucho en el trabajo, cosa que estoy trabajando en terapia, pero al final durante mucho tiempo mi valía estuvo ahí y entonces era el querer hacer más, el lograr más, el todo estaba ahí y eso me hacía dedicarle más tiempo al trabajo, aunque a veces me tocaba sacrificar otras cosas. Y hasta el que no llega alguien y te enfrenta y te dice como, oye, estás pasando mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Ahí es cuando realmente dices, wow, ¿dónde están mis prioridades? Pero entrar al mundo tech es sin duda como entrar a una de estas avenidas rápidas donde no tienes la oportunidad de frenar. O sea, una vez que estás ahí, los mismos coches te obligan a ir a ese ritmo. Creo que más bien el tema es cuando una persona viene de una temporada muy larga de trabajar en corp o viene acostumbrada a un ritmo mucho más lento, obviamente lo que hacen es buscar la primera salida porque dicen no puedo con esto. Pero si tú eres una persona que tu misma personalidad te da para ir en ese flujo rápido y dejar que la inercia te lleve y tú irte adaptando en el proceso, ya lo hiciste. Y a lo mejor te gusta y a lo mejor te quedas ahí y dices, esto es lo mío. Y a lo mejor sí, de verdad dices, no, esto no es para mí, mejor me salgo, me voy por las callecitas laterales y veo cómo llego, aunque me cueste 2 horas más. Creo que en mi caso, el truco fue, y va más relacionado como a la parte humana, y fue acercarme a personas que hubieran pasado por el mismo proceso. Y siempre hay alguien, o sea, como ustedes, ¿no? Platicábamos, no, es que yo tuve una vida antes de esto, yo tuve otras experiencias. Entonces me acercaba con la persona que estudió blockchain de nuestro. Hemos tenido un pequeño Ahí problema técnico, porque ser podcaster y madre es muy duro, amiga. estamos, ahí estamos. Nati, No, dime. dale, ¿cuál, cuál, No, cuál, cuál fue la voy tuya? ¿Cuál a, fue voy tu a, herramienta hack? mi herramienta. A ver, creo que yo tal vez no fui muy, ¿cómo decirlo? Valiente, tal vez. No sé si es la palabra valiente, pero sentí que tenía que probar en paralelo mientras seguía haciendo las cosas si el tiempo me daba y si mi energía me daba. Entonces yo no solté, que algunos que han sido mentores me han dicho que no era el camino ideal, eso de hacer dos cosas al mismo tiempo, pero fue la manera en que a mí me hizo quedarme más tranquila de no perder todo lo que había, entre comillas, logrado hasta ese momento. Y el poder vivir, como decía recién ahí, esta avenida rápida en paralelo mientras circulaba de alguna manera por la calle lenta, me sirvió como para tener esa seguridad en mí y ver qué herramientas servían. ¿A qué me refiero con eso? Que para empezar a aprender de estas personas que sabían más, por ejemplo, me sirvió participar de eventos de ONGs por ejemplo, fui parte de un evento que generaba soluciones para personas con capacidades diferentes. Entonces tenía un compromiso tan grande en poder ayudar que no importaba que lo que sabía era mínimo, pero en ese grupo de personas que estábamos todos luchando por darle algo a esa persona con una necesidad, ese mínimo que pudiera hacer ya sumaba y yo ya me sentía útil y aprendía de todos los demás que sabían muchísimo más. Eso fue uno de mis primeros pasos. También como decías, sin el tener herramientas de educación, que hoy en día desde, no sé, YouTube a cosas que por ahí el gobierno pueda darte, yo me había notado en unos programas de emprendedores que había en mi ciudad y que eran gratuitos para entender cómo empezar, por dónde empezar, cómo era esa otra vida que no dependía de una empresa grande y con roles y cosas, sino donde uno tenía que ser más proactivo y gerenciarse sus propias tareas. Esas cosas me ayudaron a empezar a ver el otro mundo, cómo era la gente que estaba en ese otro mundo, que también era distinta, qué cosas necesitaban. Entonces, creo que el poder empezar a participar de actividades como oyente o siendo parte o siendo voluntario ayuda muchísimo a decir, bueno, esto puede interesarme y necesito estudiar o
participar tantas más horas de vuelo para poder sentir que tengo cierta experiencia en tal tema, o esto definitivamente no me interesa y antes de saltar de pleno a eso y que pensaba que era algo que me podía interesar, mejor empiezo a buscar otras cosas. Y eso es un poco a veces lo que hablo con amigas o con hasta familia que busca este cambio, ¿no? De si no sabes por dónde ir, empezá a probar cosas como si uno se anotara a una clase de danza, a ver si te gusta ese estilo y si no será otro, pero empezar a ver por dónde está ese camino que te hace sentir productivo, cómodo y que puedes agregar valor. En ese tipo de cosas es en donde yo empecé a ver que había algo que yo podía ser útil, porque hasta ese momento no sabía en qué. Era como, bueno, ¿desde dónde ayudo si yo no soy experta comparado con todas estas otras personas? Pero como decía antes Cami, todos tenemos un área de experiencia. Y en mi caso fue, bueno, lo que puedo aportar pasa por este otro lado. Ok, ¿qué hago para generar, entre comillas, como esa marca personal? Eso es donde pueda resaltar y vender que esa cualidad es necesaria y que esas otras personas que están trabajando en tecnología necesitan o pueden necesitar de mi conocimiento y acercarme. Esa es otra cosa importante también que me pasó con varias comunidades, y esa es la parte anecdótica. Trabajé con muchas comunidades también, esto de ir, apoyar, enseñar, acompañar, ayudar al que recién empezaba. Esta cosa como de servicio público, bien común, es como que eso ayuda mucho también. Y la cuestión está de cuando uno empieza a apoyar a las personas desde ese lado, ahí mismo te empiezan ellos a llamar o a llevarte a otras situaciones que no conocías. Al fin y al cabo, creo que también lo que es importante, y en eso que ustedes son más, siempre lo comentan como más no es sociable la palabra, pero como más abiertas a la comunicación y eso, y a mí me cuesta, es hacerte tu red de contacto, es conocer gente que te empiece a sin querer, llevar por ese camino y decís, hey, cuando fui con tal persona a tal lugar, eso estuvo muy bueno, voy a tratar de ver qué más hacen esas personas o persona y hacer lo mismo para ir aprendiendo y siguiendo ese camino. Qué bueno. Pero Hola. bueno, eso creo que sería un resumen. Hay seguramente algunas otras cosas, pero construyendo sobre lo que comentaban y ahí con lo que Ayesa nos estaba contando también. Perdonen, chicas, la interrupción, pero justo hablando de las prioridades, yo les estaba dando una explicación súper profunda cuando de repente escuché algo que se rompió, pero fuerte el sonido, y de repente fue como, ¿qué pasó? Yo no sabía que mi esposo se metió a bañar y la niña estaba en la sala viendo la televisión y como buena niña le dio hambre, abrió el refri, jaló algo y uno de los refractarios de vidrio salió volando. Entonces, bueno, tocó revisar que no hubiera heridas, limpiar los vidrios y cosas que pasan y que esto seguramente les ha pasado si trabajan en remoto y tienen además niños en casa. Sí, por favor, Pero normalicemos está todo esto. bien. Sí, todo bien, pero pues hubo que recoger porque... Ya. Y aparte la niña se quedó así de, mi quesito. Pero tenía hambre. Sí, me vale sacar. el quesito. Exacto. Entonces Qué tocó bueno. alimentar también. Qué bueno. Bueno, yo creo que es que también está bien normalizar esto en podcast, en el trabajo, en todo. Toda la gente, las mujeres trabajamos, tenemos hijos y estas cosas pasan. Y si no son hijos, son perros o son gatos, que también. Y hay que normalizar que la vida ocurre. Parejas, padres. Exacto, exacto. Chicas, me gustaría que cerrásemos el podcast de hoy con una ronda rápida, relámpago de consejos. Justamente, además, me pasó esta semana una mamá del cole que sabe que yo trabajo en remoto. Me dijo, oye, Cinta, quiero empezar a buscar posibilidades de trabajo en remoto. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? No sé ni por dónde empezar. Y lo que le dije, yo le dije, Rebeca, ve a LinkedIn y empieza a buscar. O sea, ahí tienes trabajos en remoto, empieza a ver. También hay gente en redes sociales que te puede ayudar, cuentas que hablan de esto, pero para mí sería atrévete. Atrévete y empieza. O sea, no pienses que tengo que hacer. Hazlo. Fake it until you make it es mi mantra de vida, ya lo sabéis. Fíngelo hasta que lo consigas. Chicas, ronda relámpago, venga, orden alfabético. Ahí esa. Esto del orden alfabético no me conviene, pero bueno, creo que... Se va a cambiar el nombre, Zulma. Exacto. Pero lo primero sería abrirte las posibilidades. O sea,
Así como le dijiste a tu amiga, ve, busca. Si alguien incluso te busca a ti, ábrete a las posibilidades. Y lo segundo es rodéate de personas, hazte esta red de apoyo, porque como dijeron, el principio es difícil y puede ser muy retador, pero no por eso significa que el mundo tech no sea para ti. Simplemente rodéate de esas personas que te recuerden cuál es tu valía y por qué estás ahí y qué tienes que aportar a ese lugar. La mía está muy atada a esto que dices porque creo que hablamos por encima de la importancia de descentralizar el trabajo. No hay que empezar a ir a terapia o tener un hijo para darnos cuenta que somos más que solo nuestro perfil, sí, nuestro perfil laboral. Y entonces yo creo que lo que yo diría es que lo mejor que uno puede hacer para su carrera profesional es tener una vida por fuera del trabajo y es darse cuenta que somos más que solo eso. Esa es una parte muy importante y por eso la hemos puesto en el centro muchas veces. Pero también tenemos muchas otras cosas que nos complementan como seres humanos y que nos permiten justo tomar de distintos lugares y sí, de distintos lugares y personas esta capacidad que tenemos para reinventarnos. Qué bueno. Nati, tierra. Voy yo, aunque no es consejo. el orden alfabético. Para mí, como Sí, les porque decía ya le dije el recién, mío. bueno, pero podías repetir o sumar otro. Eh, no, para mí, como decía recién, ir a lugares donde te puedan abrir la mente. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, ir a charlas TED o a eventos de algún tipo de industria o de segmento en donde crea que puede haber algo que me llame la atención. Quizá me equivoco, pero no importa. Es ir ahí, en vez de ir al cine, es voy a ir al congreso, me voy a anotar en este evento o lo que sea y empezar a escuchar. A mí me sorprendió mucho ver gente joven brillante cuando una vez tiene concepciones de la gente joven está en otras cosas y ahí es donde dije, bueno, quiero estar en este mundo donde el mundo va a cambiar gracias a esta gente joven, inspirarse en esas personas y ahí empezar a conectar. A mí me pasó que de esos eventos empecé después a ir a salidas donde tal vez con, no sé, una cerveza o una hamburguesa en el medio, todos estábamos con las mismas ganas de hacer cosas y empezamos a generar ideas y eso te carga de energía si te vas de ahí con un plano, con muchas más ganas de querer meterte a aprender o hacer cosas que cada vez te hacen entrar más en, como decimos, dentro del ecosistema blockchain, en esa madriguera, en ese agujero profundo en donde no sabes a dónde acaba, pero cada vez que entras más y más empezás a ver cosas que decís, ¿cómo esto no lo supe antes? Entonces creo que eso, meterse en esas situaciones, se van a sorprender que una vez dice, bueno, yo tal vez no encajo ahí o la gente ahí es distinta y yo qué voy a hacer ahí. No, hay comunidades que también es eso parte de la elección de lo que uno después elige, pero a mí me sorprendió mucho cómo son de abiertas, cómo te reciben, cómo la mayoría, hay gente como en todos lados, buena y mala, pero la mayoría trata de apoyarte y ahí empiezas a generar como ese espacio de contención que hablábamos antes, que a veces también, y ahí viene una llamada a la atención, es no piensen que todo lo que escuchen ahí es lo único, porque también eso es como que a veces se vuelve medio secta y entonces es como que uno se queda solo con lo que escucha ahí dentro y no, es bueno tener distintos grupos, chequear, hablar con gente que te conoce de más tiempo y también pedir consejo, pero creo que eso es clave. Sí, yo creo que esto también. Otro tema que da para otro capítulo, el tema de los grupos, las empresas, como Vamos a tener interaccionan. muchos Este es un tema que capítulos, después de todo lo que hablamos. de esto. Es un Pero bueno, clickbait para el resto de los episodios de esa temporada. exacto. Bueno, yo creo que en general, si pudiéramos sacar una enseñanza o varias enseñanzas de este capítulo o un resumen, porque tampoco estamos aquí para enseñar a nadie, todavía nosotras también estamos figuring out nuestras vidas, es que reinventarse es posible, no es fácil, requiere esfuerzo y quien te diga lo contrario miente. A mí Hay me recuerda tabla. un poco a la peli de Mulan, ¿no? Esa escena mítica de la canción de Con Valor y tal. Pues no es un poco eso, pero lo cierto es que es posible y con esfuerzo se puede hacer y también pues confiando en una misma y en las posibilidades y que, oye, pues justamente como Mulan, porque no lo hemos hablado antes, pero la película de Mulan es un ejemplo perfecto para hablar de Gran todo ejemplo. esto. Al Sí. final, ¿cómo gana al Rey de los Unos? Nunca vi Pues con Mulan, el abanico, chicas. con lo que hay en la hace No, fuerte y Nat, diferente. Pues, Primero, Antes del Carolina, siguiente ¿no? episodio. Mulan, o sea, no.
No. Sí, sí, sí. Si no o veo sea, me Mulan para parece para el increíble. próximo episodio, no vengo entonces. Me Y- expulsan. Igual para los escuchan. Se van a escuchar Karol G, se van a ver Mulan y ya después Exacto. regresan. Y luego vienen, Sí. exactamente. Entonces, bueno, hoy hemos hablado de reinventarnos. Contadnos vuestras experiencias, si os habéis reinventado, compartir este podcast con esa amiga, con esa persona que estaba pensando en reinventarse, pero no se atreve a dar el paso. Dejarnos en nuestras redes sociales, que recordamos que son @reconectadaspod, vuestras preguntas sobre reinventaros, vuestras experiencias, que os la leeremos. Y esto es todo por este capítulo. En próximos capítulos, pues seguiremos andando un poco en nuestras experiencias en, pues bueno, cómo es trabajar en diferentes tipos de empresas, cómo hemos gestionado algunos puntos en nuestras carreras y cómo podéis hacerlo vosotros también. Así que daros las gracias, Work Besties, por estar con nosotras otro capítulo más y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Terminamos este episodio, pero la conversación sigue. Si este episodio te hizo sentir menos sola, Compártelo con tu amiga que también está buscando su lugar en tech. Y ayúdanos a hacer crecer esta comunidad de mujeres que se están reinventando. Una conversación a la vez. Seguimos reconectadas.